Evangelio según San Juan, capítulo 2. Evangelio según San Juan, capítulo 2, verso 23. Dice la palabra del Señor: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? El cuidado de Dios de su pueblo lo hemos podido ver, hermanos, en las Escrituras a través de su poder. Mayormente en el Antiguo Testamento vemos esa protección de Dios, la liberación de Dios hacia su pueblo, guardarlos precisamente con su brazo poderoso. El Señor Jesucristo nos dejó la fe para que a través de la fe también, hermanos, podamos nosotros, voy a decirlo así, gozar del poder de Dios. Pero además de su poder, está el conocimiento que Él ha revelado a través de su palabra, como una forma también, hermanos, de guardar, de protegernos, y que realmente, hermanos, todos podamos llegar a la meta, al supremo llamamiento, dice la Escritura. Entonces tenemos, hermanos, esa palabra revelada, el conocimiento de Dios, que debemos de entender pues que también es parte de la protección de Dios. Ustedes recordarán cuando el apóstol San Pablo en el libro de los Hechos se comenzó a despedir de las iglesias. Él les decía: ya no volverán a ver mi rostro, porque él sabía pues, hermanos, que le esperaba en Jerusalén ser capturado y ser llevado prisionero a Roma. Y fue ahí, hermanos, donde él reveló pues de que era necesario que el pueblo orara y velase y entendiese, hermanos, que los líderes de cada iglesia gozaran de esa guianza del Espíritu Santo. Porque si iban a introducir, dice, hombres, él les llamó lobos rapaces, pero que también delante o dentro de la grey se iban a levantar hombres perversos. Entonces necesitaban velar. Y una de las formas de velar, la oración, el ejercicio espiritual. Pero necesitaban también el conocimiento. Por ejemplo, hermano, con respecto al pueblo de Israel, estaba el pueblo, el cual el profeta Oseas dice que fue destruido porque le faltó conocimiento. Fíjense, fue destruido, dice ahí, porque le faltó conocimiento. Pero con respecto a los líderes, dice, hablando de los sacerdotes, por ejemplo,
Ellos habían desechado el conocimiento de Dios. Si quiere, cópielo ahí, lo lee en su casa. El profeta Oseas, capítulo 4, verso 6. El conocimiento es tan importante, hermanos, en el pueblo de Dios. Y por eso Él dejó revelado su propósito. Dejó revelado, hermanos, su conocimiento, para que nosotros podamos tener discernimiento. Y si Él nos da ese discernimiento, precisamente es para que, en primer lugar, cuidar nuestros pensamientos, nuestros corazones, pero también cuidar a la grey. Entonces, como creyente, hermanos, gozamos de ese cuidado, o debiéramos de gozar de ese cuidado de Dios. Pero los que predican la palabra de Dios deben de saber que además de cuidarse a ellos, son llamados para cuidar la grey, de protegerlos. Entonces diríamos, hermanos, el discernimiento que necesita el creyente. Los hombres, hermanos, mayormente se guían por la falsedad, por la hipocresía, y por ello pues el cristiano necesita tener ese discernimiento que Dios da. Cuando dice que Dios da visión y que lo da a través del Espíritu Santo, hermanos, lo da también a través de las Escrituras. El pueblo perece, dice ahí, por falta de conocimiento o de visión o de dirección, como usted quiera llamarlo. Y la intención de Dios no es perdernos, ni es que nosotros nos extraviemos, todo lo contrario. Su voluntad es, y por eso murió en la cruz Jesucristo, es que seamos salvos y que un día cuando Él venga por su pueblo, el pueblo esté preparado para ese viaje grandioso hacia la patria celestial. Y qué gozo en el cielo, hermanos, que se habla, y hace poco lo estudiamos en Apocalipsis, las bodas del Cordero, que es una cena preparada para aquellos, hermanos, que no desecharon el conocimiento de Dios, sino que lo tuvieron, lo creyeron y lo obedecieron. De tal manera que no hubo nada ni nadie que los apartara precisamente de Dios. Jesucristo lo ponía de esta manera también: si me amáis, ¿qué dice? Guardad mi palabra. Si me amáis. Entonces el Padre y yo, dice, vendremos a hacer morada en vosotros. Lo que hemos leído aquí, hermanos, primero hay una narración gloriosa de gozo, que muchos creyeron en el nombre de Cristo. Era día de la Pascua, dice la Escritura. La muerte de los corderos, la liberación, hermanos, que se celebraba. Pero inmediatamente dice ahí que Dios conocía, o Dios conoce, o Jesús conoce lo que hay en el corazón del hombre. De tal manera que no se fiaba de todo. Es decir, Él no iba a permitir que una confusión, hermano, estuviera en medio de aquellos que Él estaba levantando. Y por eso usted va a ver el cuidado que tenía y ver muchas veces lo radical que era.
personas que le querían seguir y le decían: Señor, quiero seguirte, ven. Pero ellos inmediatamente decían: solo déjame enterrar a mi padre. Y vemos ahí, hermano, a Jesús una forma radical, diciendo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Otro puso otra justificación. Y ahí estaba el discipulado aprendiendo. O aquella multitud a la cual les dio de comer. Después lo querían hacer rey, no lo permitió. Todo lo contrario, se alejó de ellos. Los mandó a volar. Les dio palabras que les ofendieron. Y muchos ya no le seguían, dice la Escritura. Y ahí estaba el discipulado oyendo y viendo la forma en que actuaba el Señor. Si vemos cuando llegamos al templo, hermano, tomar unas cuerdas y volcar todas esas cosas. Limpiar, hermanos, esa casa que había sido levantada para la adoración a Dios, casa de oración. Entonces, todo ello, hermano, era parte de la enseñanza de Jesús hacia el discipulado, para que ellos, hermano, pudiesen transmitir también. Y ya cuando reciben, hermanos, la gran comisión, y les dice después de la resurrección: ir a ser discípulos de todas las naciones, bautícenlos, pero también enséñenle a que guarden todas las cosas. Ahí está la parte de la guianza, de la protección, para que no se extravíen y que a la vez puedan disfrutar realmente de esa relación con Dios. Y que cuando suena la trompeta no se quede avergonzada. Si así a veces, hermano, cuando le sucede algo, lo primero que se le viene en la mente es: ¿por qué me suceden estas cosas si yo he creído en el Señor? Y entonces viene el diablo y aprovecha, hermano. Pablo le llamó dardos de fuego. Dardos de fuego. Borbandea la mente de muchos pensamientos negativos. Pero el que conoce la palabra del Señor, si bien es cierto, es turbado, obviamente, llora, pero conoce la palabra de Dios. Inmediatamente viene la revelación a su mente, porque lo ha leído. Tiene la dirección del Espíritu Santo y viene a su mente y dice: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y si está en un problema, hermanos, y está turbado, sufriendo, entonces de repente viene la palabra de Dios y le dice: echando todas vuestras ansiedades en Él, y Él cuidará de vosotros. ¿A usted se le vienen esos pensamientos? ¿Cómo se les va a venir? No leen la Escritura. Y si leen la Escritura, no la creen. Están sufriendo. Ya lo sabemos, el celular. En vez de llamar a alguien que ore por él, a su líder, a su coordinador, llama a otro. Aquí estoy, abandonado, abandonada, solo, sola. Nadie me visita, nadie me habla. Y el diablo envía a sus emisarios: gracias por visitarme. Nadie ha venido de mi iglesia, nadie. Usted vino, gracias. ¿A quién engaña?
se engaña a sí mismo. ¿A quién daña? Se daña a sí mismo, porque está actuando con maldad. La Biblia le llama malicia. Malicia. Porque en vez de ser fortalecido con la palabra primero y luego buscar ayuda, dice por ahí: llamen a los ancianos para que ellos oren por ustedes. Ese es el conocimiento, esa es la protección que nos da Dios, para que el diablo no tenga ventaja, ni nosotros le demos oportunidad al diablo. A eso se refiere cuando la Biblia dice: resistid al diablo. Así dice. ¿Y él qué? Huirá de vosotros. No le abran puertas, sino resístanlo. ¿Y cómo? Con la palabra de Dios. Resístanlo. ¿Cómo? Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Vulnerable después, hermanos, de haber ayunado 40 noches, 40 días. Tuvo hambre, estaba vulnerable. Entonces llegó Satanás para aprovechar lo vulnerable en que estaba Jesús. Y lo primero que hizo fue tocarle el estómago. Convierte estas piedras en pan. Ahí le estaba dando visión. Ahí le estaba dando, hermano, la nueva visión, visión fresca. Si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. ¡Wow! ¡Qué gran idea! Porque no, si era el Hijo de Dios. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Así es como se resiste al diablo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Así como Dios nos guarda a nosotros, Jesús nos enseña pues cómo cuidarnos a nosotros mismos. Porque Satanás se viste como ángel de luz. Si llegará Satanás y diga: yo soy el diablo y te quiero llevar al infierno y te quiero engañar. Usted sale huyendo. Pero él no llega así. Llega como ángel de luz. La mentira la lleva como una verdad. El creyente necesita discernimiento, y Dios da ese discernimiento. No nos ha dejado desprotegidos. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entremos a los detalles. Verso 23, ¿qué dice? Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Hermano, no hay mayor gozo el que un alma se convierta a Cristo, sea salvo. Y eso es lo que debe sentir cada líder, cada obrero, cuando mira que un alma se convierte. Porque así también hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y puede ser que ese día fue en una situación de sufrimiento, problema, enfermedad. Pero usted fue y predicó. Y le voy a decir una cosa, hermanos: ir a predicar en momentos así difíciles es donde Dios más actúa. Y le voy a decir por qué. Porque uno tiene el corazón sensible y está dependiendo de Dios. Por ejemplo, dice la Escritura del libro de los Salmos:
Los que siembran con lágrimas, ¿qué dice? Los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Salmo 126:5. Porque está dando la palabra de Dios. Está cumpliendo el propósito de Dios. Y tal vez él se mira en ese momento vulnerable. Y tal vez Satanás querrá poner pensamiento en su mente, en su corazón, diciéndole: pues, ¿cómo vas a ir a predicar de victoria, de sanidad, si estás enfermo tú mismo? ¿Qué ejemplo vas a hacer que llegues así a un grupo? ¿Ah? ¿O tienes problema? ¿De qué vas a ir a hablar si tienes problema? Pero dice ahí que los que siembran, ¿qué dice? Con lágrimas, ¿qué dice? ¿Ah? Con regocijo segarán. ¿Usted qué hace cuando se enferma y tiene problema como líder? ¿Qué hace usted? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y ni avisa ni nada. Llega el coordinador o el supervisor: no vino fulano de tal. Y otro que también anda allá por los jocotes. Primero, en vez de averiguar, ¿va?, qué pasó, hace aquel dicho que se decía, hermano, de que primero matan y después preguntan. ¿Conoce dónde vive el líder? Los servidores. Ir a ver qué pasó. Y lo primero que debe venir a usted en su mente es: ¿estar enfermo? ¿Tiene problemas? Ir a visitarlo y ver, hermano, qué le pasó. Y si fue una falta, pues entonces se le exhorta. Porque realmente realizar la obra de Dios es uno de los privilegios más grandes que Dios le ha dado al hombre. Ser la boca de Dios, cosa que los ángeles desean hacer. Él estaba en Jerusalén, dice, en la fiesta de la Pascua, una de las fiestas de la Pascua, y muchos creyeron en su nombre. Y ese es un regocijo grande para el que predica. Como puede ser tristeza cuando nadie pasa. Pero debe seguir sembrando, 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 con lágrimas, sembrando. Y tenga la seguridad que va a recoger con gozo, como dice ahí la palabra del Señor: con regocijo segarán. Creo que para el discipulado ver esto, hermanos, de muchos que creyeron en el nombre del Señor, eso fue de gran regocijo. Y a veces cuando de ahí nos pasamos a estas palabras que leímos, lo que sigue pareciera ser como que una maldad de abuelada, ¿verdad? Como echar a perder la fiesta. Pero no, sino que lo que dice a continuación es: Jesús mismo no se fiaba de ellos, verso 24, porque conocía a todos. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Si dice eso la palabra del Señor, no lo podemos ver como tal vez en la carne, decir el cambio radical de un gozo a algo, hermanos, que puede ofender, que puede quitar ese gozo que en el momento uno lee. Al ver aquí que Jesús no se fiaba de ellos, de todos, porque los conoce lo que hay en sus pensamientos, en sus corazones. Pero eso nos da seguridad a nosotros.
Alguien puede decir, pero ahí se le coló Judas en los 12 que él llamó. No, no se le coló. No. Cuando él ora al Padre, capítulo 17 de San Juan, lo lee en su casa, dice, de lo que tú me diste, ninguno se perdió. Así dice. De lo que tú me diste, ninguno se perdió. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Lo que Él salva, ninguno se va a perder. Solamente el que ya estaba escrito, hablando de Judas. Es decir, para Jesús no fue una sorpresa la traición de Judas. Por ejemplo, el apóstol San Pablo, cuando le hablaron de las divisiones en la iglesia de los Corintios, y que había divisiones y que habían pleitos, él decía, en parte lo creo, porque es necesario sacar a los aprobados. Es una necesidad muchas veces de que se dé, hermano, un movimiento, sacudir, como se le dijo a Josué, hermanos, aparta al ¿qué? Al anatema de tu presencia, para que puedas prosperar. Ni Dios, ni un servidor de Dios puede desear que la gente se aleje de Dios. Debe haber tristeza, como lo hubo en Pablo, de decir, vuelvo a tener, dice, dolores de parto, tristeza. Pero tampoco lo tomaba de sorpresa, porque conocía la palabra de Dios. Conocía la revelación del conocimiento de Dios. Y eso le daba facultad a él de mantenerse firme, seguir adelante. Y por eso ellos, en el momento de las amenazas y en el momento de las condenas a muerte, ellos, hermanos, como lo hizo Jesús, encomendaban su alma a Dios. Pablo decía, yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Pero podemos ver ese discernimiento en el Señor Jesucristo. Él conocía la palabra del Señor. A veces nosotros lo que podemos decir ahí, si no era el Hijo de Dios, pues no era Dios, pues. Sí, pero ¿qué dice Pablo en ¿qué es? Filipenses. ¿No dice que se despojó? Y no estimó ser igual a Dios, sino que vino como siervo. Y estando en la condición de siervo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sino que lo que vemos desde su niñez, ese crecimiento que él tenía en la vida espiritual. A los 12 años, sus padres los encontraron discutiendo con los doctores de la ley. Y los doctores de la ley se admiraban del conocimiento de ese niño. Y cuando sus padres lo regañaron, entonces él les dijo, es necesario estar en los negocios del Padre. Había una seguridad ahí. Y qué tremendo para un cristiano tener seguridad. No una falsa seguridad. No un positivismo, una fe positiva. Y estar leyendo y leyendo filosofías. Cree en ti mismo. Hoy que despiertas en la mañana, cree que este día te irá bien. Entonces usted agarra esa filosofía satánica. No se trata de ser positivo, se trata de creerle a Dios. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará, dice la Escritura. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ahora, el discernimiento, hermano, de esto, con respecto a los servidores, cuando una persona que dice ser cristiano
pero actúa diferente a lo que dice ser creyente o cristiano, es fácil deducir que está fingiendo. Eso es discernimiento. No es que va a tener malicia y andar sospechando de medio mundo, tampoco. Y andar espiando, enviar espías como hacen. No. Es conocer la palabra. De tal manera que cuando suceden las cosas, no es que te toman por sorpresa. Ya lo sabías, que en cualquier momento iba a explotar. Como Jesús con Judas. Y en el libro de los Hechos, Ananías y Zafira. Fue evidente, hermanos, la actitud de este matrimonio. Y ahí puede ver una vez más cómo Dios le da discernimiento al creyente, al servidor. Y usted puede leer la narración, capítulo 5 del libro de los Hechos, sobre este matrimonio. Antes de ellos hubo un hombre, se llamaba Justo, que luego pues era Bernabé. Por amor, dice que, hermanos, dio unos terrenos, ¿cómo le llaman? Bienes. Entonces, al ver la reacción de la grey ahí, que se reunía hacia Bernabé, entonces se les encendió el foco a este matrimonio y dijo: aquí está la clave. Y ya en casita, sentate mujer, o la mujer al hombre, porque a veces la mujer es más viva, más, hermano, en la maldad. Ya viste cómo es que se... ahorita ni nos conocen, pero podemos hacer algo y vamos a ser conocidos como Bernabé. ¿Cuál es la onda ahí? El plan maestro. Vendamos una propiedad, y de la venta no lo demos todo, demos una parte, y digámosle ahí a ellos pues de que lo vendimos en tal y que lo están entregando todo. No hay que hacer más, es muy feo, ¿eh? ¿Cuál sería la palabra? Tonto. Bueno, no hay que ser tonto tampoco, ¿verdad? Y convinieron y así lo hicieron. Vendieron una propiedad, tomaron parte de ella, se cree que tomaron mayor parte de ella, y la demás parte lo fueron a entregar y expresaron que con mucho amor habían vendido esto y que lo estaban entregando para la obra del Señor. Ahí tenemos la ayuda del Espíritu Santo, en este caso con Pedro, de darle el discernimiento y revelar lo que ellos habían hecho. Y fue tan tremendo lo que ellos planearon, aún convinieron. Primero llegaba el hombre y después llegaba la mujer para echar segunda, ¿eh? Tomar más fuerza, ¿verdad? Y decía: ahí viene la vieja bandida, no, o la hermanita tal, la siervita. Y aplaudir, y cuando llegó, hermano, la señora esa, hermano, pensaba que le iban a aplaudir y fue todo lo contrario. ¿Ves esos jóvenes que acaban de venir? Vienen de enterrar a tu marido, donde tú también vas a ser enterrada. Y ahí cayó. Y fue un precedente para que nosotros como iglesia, como creyentes y servidores, tengamos temor. Pero al final, ¿qué es lo que vemos ahí siempre? La protección. La protección en ese momento es que no pasara más la hipocresía a otros como un virus, y que aquellos ganen popularidad. Entonces darle la clave al otro y al otro y al otro y contaminar todo. No, Dios tiene cuidado de los suyos. Acuérdense, la iglesia, que dice la Escritura, es la esposa de Cristo.
No dicen nada de ustedes. La iglesia es la esposa de Cristo. Los que se congregan son miembros del cuerpo de Cristo. Por eso hay que velar por la grey. Por eso es velar por el cuerpo de Cristo. Pero vemos ese cuidado que necesita el cristiano. Pero el cristiano, hermanos, por falta de conocimiento, no lee la escritura, y si la lee, no la lee bien. Y al final, ¿qué le importa lo que dice ahí? Lo importante es que recibió, y lo importante es que en un momento dado exigir de que Dios opere. Y se hace leña todo. No está gozando. Él mismo, ella misma se ha apartado. Nosotros tenemos responsabilidad de conocer la palabra de Dios. Nadie puede tener excusa diciendo: no conozco al Señor, no conozco la palabra. Mucho menos venir ahora con la, no sé qué palabra usar, pero decir: no entiendo la palabra de Dios. Si no entiende simbolismo como Apocalipsis, Daniel, Jeremías, está bien pues. Pero lo que Dios quiere que conozca, hasta un niño lo entiende. Porque Él no iba a revelar su palabra como misterio. Le revelo, pero siempre un misterio. Y quedaron ustedes en el limbo, como dicen, todo perdido. El que lee va entendiendo, va entendiendo, va entendiendo. Mire cómo se va formando el creyente. Conoce al Señor Jesucristo, recibe la salvación, comienza a congregarse, comienza a leer la escritura. Él se va fortaleciendo, y se va fortaleciendo cada vez que va conociendo muchos detalles. Él llega agradecido, y canta agradecido, y adora agradecido. Gracias por salvarme, gracias por rescatarme la vida anterior. Gracias, gracias, gracias. Y si alguien le dice: ¿cómo conociste a Cristo? Fue de pura casualidad. Yo iba pasando, estaban predicando, y yo dije: hombre, los voy a escuchar. Y ahí de casualidad conocí al Señor. Pero como oye la exposición de la palabra, lee la palabra de Dios, él se va perfeccionando, hasta llegar un momento que lee ahí de que su relación con Dios no fue una casualidad. No fue una casualidad. Entonces él se fortalece más al darse cuenta de que Dios lo había tomado en cuenta a él, y que su nombre estaba escrito en la mente del Señor. Y después, hermanos, no sé si le pasó a mirar a aquellos que predican y tener aquel concepto que tenía en la religión anterior, que para llegar ahí tiene que ser profesional, sacar la universidad. No sacó la universidad. Si es posible, estudiar carrera militar, psicología, humanismo y todo eso, no está al alcance de su bolsillo. Entonces se margina a sí mismo. Pero él está leyendo y se da cuenta, hermano, que todo creyente puede llevar el mensaje a otro, y comienza a ejercitarse. ¿Dónde dice eso, hermano? ¿Y la mujer samaritana? Cuando el Señor le dijo: yo soy el Cristo, el Salvador del mundo, dejó el cántaro y se fue. Al ratito apareció con un montón de gente a dar testimonio. O un Felipe que fue a hablarle de Cristo a Natanael. O un Cornelio que ante la llegada de alguien que le iba a revelar la voluntad de Dios, reunió a su familia, a sus vecinos, a sus amigos. Y cuando llegó el predicador, Pedro, tenía llena la casa.
¿Ah? Así como se va formando el cristiano. Por eso se le dijo a aquel escriba: como lees, como entiendes. ¿Lees engañándote a ti mismo? ¿Permite que Dios hable a través de la palabra? ¿O pretendes tú enseñarle? Y ahí es donde se comienza a bloquear todo. Y miren la clave de Jesús: si no os hacéis como niños. Y la verdad que el comportamiento de estos hombres con Cristo, hermano, como niños. Y eran hombres bravos. Pedro era bravo, Juan el Bautista era bravo, pero le creían al Señor y actuaban con el Señor. Parecían niños. Moisés era como un niño delante de Dios. Jesús no se equivocó en eso. Si no os hacéis como niños, es decir, la calidad, la cualidad del niño, ¿cuál es? Su inocencia. Llegar delante del Señor con un pensamiento puro, sin prejuicios, sin raíces de amargura. Escuchar, recibir la palabra, leer, recibir la palabra. Pero ponerse aquí y estar leyendo. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Qué lindo, qué bello. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Sí, hay gente hipócrita. Está la fulana, está la mengano, fulano y todo. Es tremendísimo eso. No, olvídese los fulanos y las fulanas. Permita que Dios le hable. No trate usted de enseñarle a Dios. Ni Él necesita que usted le diga quién anda mal. Él lo conoce. No necesita que nadie le diga: cuidado con... No. Por eso está el Espíritu Santo. Y por eso está su palabra. Y así Él nos guarda y nos guía. La pregunta sería: ¿qué harás de aquí en adelante? ¿Vas a leer la palabra de Dios? Y no me venga a decir que, hermano, es tan cara la palabra de Dios, ahora no la puedo comprar. Porque tantas justificaciones. Yo miro los domingos, muchos allá van a comer, hermano. Gastan hasta 100 pesos. Más lo que gastan en su trabajo. Yo creo que en 15 días reúnen para comprar una Biblia. Y creo que vale la pena el sacrificio, porque el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. ¿Y sabe qué significa eso? Que el Espíritu da vida. Siempre se me viene, hermano, el caso de Salomón, que el Señor le dice: no me pediste la vida de tus enemigos, no me pediste riquezas, no me pediste cosas del mundo. ¿Qué fue lo que pidió él? Lo espiritual. Lo espiritual. Lo espiritual. Dame sabiduría, Señor, para poder ser un buen rey, no, un buen servidor tuyo. Porque el pueblo es grande, la responsabilidad es grande. Dame sabiduría. ¿Se imagina usted? Se le aparece en sueño el Señor como a Salomón: pídeme, sin restricciones. Porque así fue que le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras. ¡Wow! Gracias, Señor. Empecemos por lo más sencillo, porque soy humilde, Señor. Una mansión, dinero, riquezas, ¿verdad?
Increíble, ¿no? Como un predicador hace años decía, si un estadio se anuncia que van a regalar comida y dinero, no daría abasto ese estadio. Pero si en ese mismo estadio se anuncia que se va a predicar a Cristo, estaría como el Señor está llamando siempre. Vayan por las veredas, vayan por los barrios, vayan, porque todavía hay lugar en mi casa. Así es el comportamiento del cristiano. Perece por falta de conocimiento. Por ejemplo, Isaías dice, hermanos, por aquí el buey conoce a su dueño, mi pueblo no tiene conocimiento, no entiende. Isaías capítulo 1, verso 3. Es un reclamo de Dios que el pueblo tenga conocimiento, que le conozca. A eso se refiere, que le conozca, porque Él ha revelado su palabra. Se lo dijo a Moisés y finalizó. Las cosas reveladas son para vosotros y para vuestros hijos. Las secretas, las que Él no ha revelado aquí, le pertenecen a Dios. ¿Verdad? Ni se esté matando por cosas que no están escritas. No gaste ahí su cerebro, ni se queme las, ¿cómo le llaman? Neuronas. ¿Así es? Las reveladas son para vosotros y para vuestros hijos, porque yo quiero que mi casa se llene. Y quiera Dios, hermanos, de que hoy le tomemos la palabra al Señor y usted comience a ser un lector de la palabra de Dios. Lea la Biblia, lea. Hace poco una persona se me acercó, problemas en el matrimonio, y yo le dije, comience a leer el libro de Génesis, si es posible comience a leer desde el llamamiento de Abraham. Ahí empieza y ahí se miran las relaciones que habían en los matrimonios, el matrimonio de Abraham, Isaac, Jacob. Para los jóvenes, Proverbios, Eclesiastés, Primera, Segunda Timoteo, Tito. ¿Qué más? Son como 5 libros para los jóvenes, por no decir toda la Biblia. Es que esto no tiene para edades, tiene para todos. Para ricos, pobres, medios ricos, para todos, como está escrito, por muy torpe que sea el hombre, no se va a extraviar. ¿Verdad? Comiencen a leer la escritura, hermano, léanla, y siempre que abran la palabra, Señor, háblame, por favor, háblame, y comience a leer. Lea la Biblia. Amén. Cierre sus ojos y dígale, Señor, gracias. Así es como Dios tiene cuidado de nosotros. No lo menosprecie, porque el pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Levante sus manos y siempre dígale, Señor, qué duro es mi corazón. Perdona mi soberbia. Abre los ojos de entendimiento, Señor. Cuando abra tu palabra, háblame y dame discernimiento, Señor. Guíame tú, Señor, que no falte la guianza de tu Espíritu Santo en mi vida.
porque quiero honrarte, quiero servirte. Pero también, Señor, yo quiero estar en ese día glorioso, cuando suene la trompeta. Y quiero estar allá también, en las bodas del Cordero. Padre, bendice a tu pueblo, llevando cautivos los pensamientos y los corazones, Señor, a tu palabra, a tu voluntad. Guárdalos, ayúdales, en el nombre de Jesús. Dígale gracias, Señor. Muchas gracias. Las promesas del Señor mío son. Aleluya. Las promesas del Señor. Vamos. mías son. Dígalo. Allá.